Estados Unidos del aborto. ¿Qué puede pasar ahora? El mundo está contentísimo y enojadísimo con lo que pasó en Estados Unidos. Ya lo habíamos hablado casi al comienzo del programa del día de hoy. En esta media hora, casualmente habíamos dicho, en España, y que en Italia también esta decisión de la Corte Suprema envalentonó a varios que, digamos, lo que nosotros entendemos por celestes, empezó a envalentonar a todos. Hoy hay una marcha también acá. Hoy hay una marcha que sale de Plaza Italia y va... A favor, digamos, a favor de estar en contra. A favor de estar en contra a hoy, no a favor de estar en contra hasta el viernes. Sí, que va cerquita el recorrido, pero bueno, va desde Plaza Italia hasta la Embajada de los Estados Unidos. De Plaza Italia... Desde la rural hasta... sí. Podrían haber convocado. Depende por dónde agarres. Si agarras por Cabildo, te tenés que dar toda la vuelta. Si vas derecho por Sarmiento, son 3 cuadras. Hay que tener huevos para convocar en la Embajada de Estados Unidos la marcha. La convocamos en la esquina, después pasamos, pero por las dudas nosotros no convocamos a la Embajada de Estados Unidos. Sí, igual se va a parecer a la cola para retirar la visa. Sí. No, se van a confundir. Van a estar confundidos, Vine para las dos cosas. Bueno, pero ¿qué pasó? Porque inmediatamente apenas la Corte Suprema, en la cual de alguna forma ya había mostrado sus garras diciendo, ay, se me pasó el papel, sí, parece que van a pasar esto con el aborto, que terminó siendo así. Sí. El gobierno del momento Biden salió rápidamente, apenas salió esta decisión de la Corte Suprema, a decir que esto era una barbaridad. Exactamente, sí. Una de las principales reacciones sobre lo que se terminó de confirmar. No vamos a profundizar mucho sobre eso porque ya lo habrán un poco leído en las últimas jornadas y además también es algo que en Maldición lo hemos detallado bastante, pero sí en una votación que finalmente resultó 6-3, se termina de alguna manera, al menos desde lo conceptual, anulando el fallo que allá por el año 74 legalizó el aborto en todo el país, marcando esto de que ninguno de los 50 estados podía prohibir el aborto antes de que el feto sea viable para vivir fuera del útero, lo que generalmente ocurre alrededor de las 24 semanas de embarazo. Y un poco a modo de referencia actual y por sobre todas las cosas en pensar qué pasa ahora, el impacto inmediato es que muchas de las leyes estatales que ya prohíben el aborto, sea de manera total o de manera muy temprana, van a entrar en vigencia rápidamente. Rápidamente significan algunas... Bueno, lo que se está poniendo en rojo son los lugares que ya... Texas ahí en rojo. Que ya tenían, exacto, algún tipo de regulaciones. No es de manera automática, pero sí se espera que en las próximas semanas, incluso en el próximo mes, se terminen activando, en principio, entre 18 y 22 de los 50 estados norteamericanos, legislaciones que restringen de manera parcial o total el acceso al aborto. En muchísimos casos, además, también penalizando lo que pueda llegar a ser algún tipo de asistencia, tanto para el envío de pastillas de misoprostol como de asesoramiento para lo que pueda llegar a ser el viajar de un estado al otro para de esa manera también poder practicarse algún tipo de aborto. Esto está y era una de las variables que habíamos hablado en su momento de este sistema de recompensas, ¿no? De los hunters y ofrecer hasta incluso más de $10.000 para denunciar de manera directa alguno de estos eventos. Pero además del impacto jurídico, otro punto de incertidumbre tiene que ver con otras libertades individuales potencialmente en agenda por la máxima autoridad de justicia en Estados Unidos. Esto porque la opinión final de Samuel Alito, uno de los pesos pesados de la Corte, no solo permite que Mississippi promulgue la prohibición del aborto después de las 15 semanas, sino que va más allá y concluye que la Constitución no hace referencia directa al aborto y que si un derecho no se menciona explícitamente en la Constitución, para ser legislado al respecto debería estar profundamente arraigado en la historia y tradición del país, algo que, haciendo un recorrido bastante poco objetivo o actualizado en este caso, obviamente el juez no encuentra. Por lo que deja la pregunta abierta sobre si otros derechos, como el derecho al matrimonio igualitario o el derecho a la anticoncepción, están o pueden llegar a estar en peligro, básicamente a partir de que muchas de las decisiones de la Corte que protegen el derecho a la autonomía sexual o corporal se basan en un razonamiento jurídico similar al de Roe versus Wade, que es el caso que, repito, se termina de derogar conceptualmente a partir de lo que ocurrió el día viernes. Y el razonamiento de este juez, que representa a esta mayoría de los 6 integrantes de los 9 totales de la Corte, sigue de cerca el razonamiento de que, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo no está arraigado en la tradición norteamericana y en la historia legal del país, por lo que los juristas plantean que eventualmente la lógica que usa en este caso la mayoría conservadora de la Corte para el aborto podría también utilizarse para apuntar sobre otros derechos.
Incertidumbre jurídica, incertidumbre sobre las perspectivas a futuro y hay que mencionar también la incertidumbre en el plano político. Ahora que oficialmente no hay protecciones federales contra el aborto, muchos demócratas quedaron completamente desconectados del proceso de respuesta que uno esperaría de un representante. Biden expuso esto en el discurso a la nación que hacía referencia a Mario, marcando que él no tiene ningún tipo de potestad ejecutiva como para llevar adelante algún tipo de marcha atrás sobre lo que acaba de terminar de ocurrir, que la única manera de que se pueda restablecer los derechos que sí consagraba Roe versus Wade es una nueva ley. Una nueva ley federal en el Congreso. Una ley, en Porque verdad. claro, no tiene ley. No, era un fallo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, exacto. La ley federal para poder tener este acceso al aborto. Lo cierto es que Washington este último fin de semana estaba bastante vacío porque después de que se había aprobado finalmente la legislación bipartidista sobre la seguridad de armas, buena parte de los integrantes de la Cámara de Representantes ya se habían ido de Washington para darle pie al feriado del 4 de julio y restablecerse recién después de esa jornada. En el Senado ya hace tiempo que no se estaba legislando y la realidad es que las perspectivas electorales de lo que propone Biden, bueno, no parecen bastante potencialmente accesibles porque cualquier camino legislativo depende de quién controle el Congreso el próximo año. Los demócratas de la Cámara están en camino de perder su mayoría por un margen bastante importante y si bien el Senado todavía sigue en disputa, sin el control de las dos cámaras no hay mucho que se pueda hacer de verdad. Queda en último término lo único que quizás pueda mostrarse como un cambio concreto, que sería la movilización social. Entre las jornadas de protesta de estos últimos meses en Estados Unidos, por ejemplo, apareció el pañuelo verde, en parte como recordatorio de que mientras Estados Unidos deroga... Eso es nuestro, ¿no? Eso es de la Argentina y de la región. Color. Sí, no pudimos patentar la marca, quizás ahí había una beta para exportar un poco más fuerte. Sí, hay que buscarle la vuelta a esas cosas también, ¿eh? Es todo plata, sí, todo claro, plata. Claro, como el champiñón. No todo es idea, no todo es idea. Cordero También, patagónico. Claro, también. Cada vez que veo que Patagonia es una marca americana, digo, ¿cómo? Exactamente. Sí. Denominación de origen, chicos, pañuelo verde. Pañuelo verde, en parte esto, como recordatorio de que mientras Estados Unidos deroga el fallo que legalizó el aborto a nivel federal, partes de América Latina se están moviendo en la dirección opuesta. Hace apenas 5 años, el 97% de las mujeres de América Latina y el Caribe vivían en países donde el aborto era ilegal o estaba severamente restringido. En los últimos 2 años, los 3 países de habla hispana más poblados de América Latina, Argentina, Colombia y México, despenalizaron el aborto, legalizándolo incluso en nuestro caso, y teniendo además otros países como Chile, que lo plantea en un artículo en el borrador de la potencial nueva constitución como un derecho consagrado, y otros países como Ecuador e incluso Brasil, quizás no con tanta fuerza, proponen avances similares, por lo que con un panorama muy complejo a escala nacional para evitar que la desaparición de Roe versus Wade se convierta en una derrota permanente, quizás los norteamericanos tengan que buscar inspiración en el extranjero sobre cómo recuperar los derechos que muchos en los Estados Unidos habían dado por sentado y que en nuestra región, por caso, se tuvo que conquistar desde las calles. Con todo esto, las alternativas tecnológicas comienzan a aparecer y una de las aplicaciones de fertilidad... ¿De fertilidad, no? Sí, distintas sobre fertilidad, ovulación. Claro. Estaba viendo que uno nos estaba a decir que, bueno, tienen hasta 6 semanas una vez generado el embarazo para abortarlo. En 6 semanas puede ser que ni sepa que estás embarazada. Claro, eso. Sí. ¿Y para qué son estas? ¿Hubo como un resurgimiento de este tipo de aplicaciones o nació una nueva? El problema es que estas aplicaciones pueden ser el foco de todos estos hunters o guardianes de las personas capaces o posibles de hacerse un aborto. Las van a buscar ahí, con los datos que se registran en estas aplicaciones. Es el lugar donde se juntan. Es decir, busquemos los datos de la gente, de las mujeres que usan aplicaciones de fertilidad y ovulación para ver quién está embarazada y quién quizás después de repente empieza a menstruar de nuevo. ¿Qué pasó dentro de estas semanas donde la mujer había quedado embarazada? Exactamente. Y bueno, y es eso, las aplicaciones de... Privado de privacidad. Las aplicaciones de fertilidad y de seguimiento de su periodo, de su menstruación, junto con el grupo de otros rastros digitales que los usuarios van dejando atrás, podrían ser esta fuente de información que las distintas fuerzas del orden público en cada uno de los estados pueden castigar si ya una vez con el aborto prohibido y criminalizado. Lo que dice el director ejecutivo de lo que se llama Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia, que tiene las iniciales de STOP, dice, si hay una aplicación que recopila datos de salud, pronto va a ser un objetivo para estas personas.
Este tipo de aplicaciones varían, pero la mayoría le permite a los usuarios ingresar manualmente cuándo empiezan, cuándo terminan sus menstruaciones, si usan anticonceptivos, cuánto duran sus ciclos, el estado de ánimo también para ver si hay alguna modificación en la menstruación de las mujeres. Algunos permiten a las usuarias hacer un seguimiento del embarazo. Muchas aplicaciones también se inician sesión a través de Google o Facebook y algunos recopilan datos de geolocalización. Una de las aplicaciones se llama OnlyClue. Dijo en una declaración pública a partir de una preocupación generalizada. Ya de hecho hay muchos especialistas que dicen, che, dejen de usar estas aplicaciones porque las van a ir a buscar en el caso que quieran cometer un aborto en este contexto. Y según esta declaración, esta aplicación dijo que como cumple con el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, dice cualquier cambio de leyes en Estados Unidos no va a afectar nuestras políticas de privacidad. La compañía no respondió solicitudes legales de datos de usuarios de las fuerzas del orden, es decir, que se le haya pedido específicamente datos a la aplicación si una autoridad se lo requería. Hay otra aplicación que dijo que no comparte datos de salud con ningún tercero y que nunca va a pedir que una usuaria registre un aborto u ofrezca detalles que consideran que deben mantenerse privados. Como diciendo, no te lo vamos a preguntar, así que en ese sentido quédate tranquilo. Porque de hecho... Relajá en serio. ¿Esto por qué hay preocupación generalizada? Porque el historial de búsqueda y otros datos ya se usó como evidencia para criminalizar a quienes buscan un aborto en los Estados Unidos con leyes locales estrictas. Un caso de ellos es Mississippi. Mississippi es el caso que terminó avanzando hasta llegar a la Corte Suprema y que ocurrió con el fallo que comentaba Dani recién, en donde los fiscales usaron el historial de búsqueda y la compra online del misoprostol como evidencia para alegar que esa mujer había, entre comillas, asesinado a su feto. Así que lo hicieron a través justamente de su comportamiento online. Pero el entre comillas no sé por qué lo pusiste. Porque es el textual de ellos, para mí no es asesinar a un feto de la palabra pero que no es como debería utilizarse. No, por eso lo digo como lo dice la fiscal. ¿Lo mató? Según la fiscal, sí. Es increíble. El límite. Todas las pelotas pueden ir al fleje todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo podés estar en... Yo no estoy ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra, pero ¿no es asesinato? No, desde mi perspectiva, no, desde la fiscal de Mississippi sí. ¿Cuál es tu perspectiva de asesinato? El nacimiento. Opa. A partir del nacimiento. ¿De 4 meses? ¿A partir del nacimiento? ¿4 meses? No. 4 meses. No sé, pero no me... Okay. Te voy a dar un arma y quiero que... 4 meses de nacido. No. 4 meses de feto. No, claro, eso sí. Eso es homicidio. Claro, eso está tipificado en todos lados. Panza de 4 meses es una panza grande. No lo sé. No tengo referencia. Traigan producción. Una embarazada de 4. A ver, y pateala. Pero bueno, con respecto a esto en particular, a los distintos expertos en privacidad digital les preocupa que los datos más importantes recopilados con estas aplicaciones puedan ser incriminatorios para quienes estén buscando un aborto. Solamente 2 semanas después de que se filtró este comunicado de la Corte Suprema que permitía que cualquier persona podría llegar a hacer esto, muchísimas muchísima información alrededor de todo esto hizo que las descargas de estas aplicaciones se frenaran. Como cuando se conoció el borrador, muchas mujeres dijeron, yo no me lo voy a descargar por la duda porque se viene una fea, evidentemente. Y el año pasado The New York Times dijo que una de estas aplicaciones estaba vendiendo sus datos de usuarios, que es algo común en muchísimas aplicaciones, venta de datos generales sin particularizar en cada una de las individualidades. Pero bueno, la mayoría de los usuarios nunca van a saber si se vendieron o no exactamente. Esa iba la otra. ¿Y cuánta gente sabe? Nadie sabe. Por eso no, siempre está esto la opción básica es no usarlo. No, ojo. Fíjate, ¿cuánta gente sabe que hacen sus aplicaciones? Nadie sabe nada sobre su... Ni de Google Maps. Sí. Si yo le mostrara a la gente la cantidad... Ahora le digo, dame tu Google Maps que te voy a decir por todos los lados donde anduviste, me hiciste imposible. Sí, mirá, y te muestra todo el camino que hiciste durante toda la semana. Sí, exactamente. Pero bueno, lo que toman como referencia es que muchas veces el Departamento de Seguridad Nacional y Servicio de Inmigración usó este tipo de datos para vigilar y arrestar a inmigrantes o activistas relacionados con la inmigración. Y lo que dicen es que no hay ninguna ley de privacidad del consumidor que
se haya visto realmente que puede afectar a la policía para usar estos datos. Por eso las decisiones personales que toma Apple, por ejemplo, decir, yo no le abro al FBI mi información, es una decisión en la que se ampara en su privacidad, pero que si la justicia lo pide y ellos se lo dan a la justicia o a la policía, nadie le va a decir nada. Por eso hay algunas alternativas. Hay una en particular que están hablando que se llama una aplicación que se llama Euki, que es una aplicación que contiene información sobre el aborto, la anticoncepción, infecciones de transmisión sexual. Es decir, información sobre educación sexual en general, que está protegido por 2 pasos en la contraseña. Se abre una aplicación falsa incluso cuando vos la abrís para que no sepan que la tenés dentro del celular, por ejemplo. Está escondida de alguna manera y que tiene una opción para eliminar todos los datos recopilados que solamente se guardan en tu teléfono y no se guardan en la nube. Por lo tanto, esa es como la opción, dice, el resguardo más claro que se pueda llegar a dar. Y de hecho, en las semanas posteriores también a que se filtró este borrador, hubo una afluencia masiva de usuarias a esta aplicación en particular, como es el único recoveco en donde se van a poder proteger tus datos personales y a la vez tener información sobre educación vinculada con el aborto, porque todas las otras alternativas pueden estar propensos a ser perseguidas por las autoridades con el aborto ilegal. Esto es Maldición. Va a ser un día hermoso.